este B reduce a 6 y este C reduce a 3. Entonces la carga sobre el planeta sería de 23 unidades, por ejemplo. A esto es lo que tenía que pasar. Pero ¿qué pasa si estamos llegando al plazo y vemos que este país no llegó a 14, sino que llegó a 16? El país B sí se puso las pilas y no llegó a 6, sino que llegó a 5. Y este país C llegó a 2. ¿Qué significa? Que tiene como que una unidad que podía haber utilizado, pero que no la ha usado, ¿no? Porque llegó hasta 2, no llegó hasta 3. Igual este país B tenía que haber llegado a 6, pero llegó a 5. Entonces hay como que una unidad que tiene disponible porque no la ha utilizado. Entonces estos le pueden vender esta unidad que no han usado a este país A. Y si es que esta la compra, es como que ya yo no he contaminado 16, sino que he contaminado 14, que vendría a ser lo de aquí. ¿Y cuál sería la carga sobre el planeta? Bueno, sería 16, la real, 16 más 5 más 2, que viene a ser igual 23. Entonces igual se está llegando a la meta que se había trazado desde un inicio. Entonces, por ese lado va el tema de bonos de carbono. ¿Por qué? Porque si tú reduces menos, perdón, si reduces más de lo que se te había dicho, te va a causar un beneficio, que va a ser un beneficio económico, porque eso que no has reducido, eso que has reducido de más, lo puedes vender. Entonces, tienes un incentivo y de esa forma también ayudas a que los que no han logrado su meta puedan comprar esos, o sea, realmente gastar, va a ser como una especie de castigo por no haber llegado a tu meta, pero igual no vas a generar un mayor impacto al ambiente. Entonces, por ahí va. Entonces, eso es como en líneas súper generales, ¿no? Bueno, y eso es y bueno, también les había mencionado el tema del convenio de Minamata, sobre el tema de la reducción de uso del mercurio. El Perú es parte de este convenio desde el año pasado. Se habla, por ejemplo, se han establecido metas para el año 2021, 2023, ¿no? De reducción del uso de mercurio, por ejemplo, en las amalgamas de uso dental. El tema de reducción de uso del mercurio en los termómetros, ¿no? Tratar de utilizar otro tipo de termómetros, ¿no? Que ya no tengan el mercurio dentro de sus componentes. Entonces, bueno, ese que es uno de los últimos que se ha firmado, ¿no? Y tenemos, bueno, y tenemos también el... Bueno, tenemos ya nuestro marco jurídico nacional, ¿no? En el que vamos a encontrar distintas normativas, ¿no? Tenemos las leyes generales, ¿no? O leyes marco, por ejemplo, lo que es este marco de la política ambiental nacional, también los instrumentos de gestión, esta legislación que es propiamente ambiental, tenemos lo que es derecho, o sea, en el que se habla del derecho al ambiente como un derecho personalísimo, normas base interdisciplinarias, ¿no? Criterios, principios, instituciones singulares, y también tiene un énfasis preventivo, ¿no? Lo que es la legislación propiamente ambiental. Vamos a tener legislación sectorial, por ejemplo, legislación... bueno, en el primer caso, sobre el tema de legislación propiamente ambiental, tenemos la Ley Orgánica de los Recursos Naturales, tenemos la Ley General del Ambiente, ¿no? En el segundo caso, sobre legislación sectorial, que tiene relevancia ambiental, vamos a separar
justamente como dice, ¿no? Por sectores. Reglamento de protección ambiental para las actividades mineras, reglamento de protección ambiental para las actividades de hidrocarburos, ¿no? O sea, ya va separado, es todo un reglamento ambiental, pero que cada sector va a ir aprobando, ¿no? Y tenemos legislación común de relevancia ambiental. Por ejemplo, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental es justamente una ley en la que se señala, ¿no? Cómo se va a realizar la verificación de los compromisos ambientales a cargo de todas las personas. También la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? En la que nos va a dar unas directrices generales, ¿no? De cómo se van a aprobar o qué cosa debe contener como mínimo el estudio de impacto ambiental, detallado, semi-detallado, la declaración de impacto ambiental, etc. Y tenemos, y acá tenemos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Lo pueden ver mucho más amplio. Tenemos diferentes instrumentos de gestión, o sea, instrumentos que nos van a ayudar para la gestión ambiental. ¿Qué tipo de instrumentos son? Por ejemplo, lo que es la Política Nacional del Ambiente. Estos instrumentos están están dirigidos hacia las autoridades, ¿no? La Política Nacional del Ambiente, en la que va a tener que ser considerada para la confección de normas. Tenemos Plan Nacional Ambiental, ¿no? Tenemos una autoridad ambiental a cargo de todo este Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Esa autoridad es el Ministerio del Ambiente. Y vamos a tener sistemas funcionales que pertenecen a este Sistema de Gestión Ambiental. Entonces, estos subsistemas son el SINAMPE, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuyo ente rector es el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Tenemos el CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo ente rector es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, o EFA. Tenemos el CEIA, que es el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente. Tenemos el CINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental, cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente, nuevamente. Y tenemos el Sistema de Recursos Hídricos, en el que está claro la Autoridad Nacional del Agua. En estos primeros 4 sistemas, además del Ministerio del Ambiente, está el OEFA y el CERNAM, ¿no? El OEFA y el CERNAM son organismos adscritos al Ministerio del Ambiente. Pero en este último, que está el Sistema Nacional de Recursos Hídricos, mencionamos a la Autoridad Nacional del Agua. Sin embargo, la Autoridad Nacional del Agua no es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. Y esto en realidad es porque la creación de la Autoridad Nacional del Agua fue mucho antes que la creación del Ministerio del Ambiente. Entonces lo que sucedió en su momento fue, cuando se creó la Autoridad Nacional del Agua, fue pensar a qué sector se encuentra como que más relacionado, ¿no? Entonces, como no existía el Ministerio del Ambiente, se pensó, ¿cuál es la actividad que utiliza más agua? Es la actividad de agricultura. Entonces, por eso es que la Autoridad Nacional del Agua es un ente que está adscrito al Ministerio de Agricultura. Dentro igual de los sistemas funcionales, ¿no? Lo que se considera también son la Estrategia Nacional sobre el Cambio Climático, la diversidad biológica, lucha contra la desertificación, ¿no? Y la sequía, y también los aspectos como los estándares de calidad ambiental, límites máximos permisibles, ordenamiento territorial, etc., ¿no? Pero digamos que los 5 subsistemas son los que están, son estos. Eso sí lo vemos desde un punto de vista sectorial, ¿no? Porque vamos a ver áreas naturales protegidas, fiscalización, instrumentos de gestión ambiental, información, agua. No se divide así. Pero también lo podemos ver desde un punto de vista territorial. Si es que lo vemos desde un punto de vista territorial, vamos a tener que participar el gobierno nacional y también los organismos sectoriales, ¿no? Acá vamos a encontrar a los ministerios, a la OEFA, a CERNAM, ¿no? Que son organismos sectoriales adscritos al MINAM. Y vamos a tener también un sistema regional, ¿no? Que vamos a tener aquí a los gobiernos regionales y, finalmente el sistema local, ¿no? Las municipalidades, ¿no?
Bueno, este es un tema relacionado a recursos naturales. Creo que se me movió la diapositiva. Esto lo debía haber mencionado junto con el tema de recursos naturales. Que nos habla... igual esto es bien importante. O sea, primero nos vuelve a decir, ¿no?, que el Estado es soberano en el aprovechamiento, ¿no?, de los recursos naturales, que su soberanía se traduce en la competencia que tiene para legislar, ¿no?, que nos va a dar las reglas del juego, ¿no? Pero acá hay un tema importante que está en la ley, que es que los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean o no renovables, son patrimonio de la nación. O sea, imaginémonos, ese es el suelo, y acá tenemos minerales. Entonces, si es que viene una empresa que cumple con todos los requisitos exigidos por el Estado y dice, ya, esta es mi concesión. En tanto no extraigas el mineral, este mineral sigue siendo patrimonio de la nación. Una vez que ya lo extraes, de repente abres acá. Para poder extraer el mineral, si es que cumples con todos los requisitos que te ha dicho el Estado y extraes el mineral, ya le pertenece a quien lo está extrayendo. Pero si tú no cumples con los requisitos del Estado, digamos, esta es una concesión de una empresa X y viene un externo, que dice, yo también quiero beneficiarme de esto. Entonces empieza a extraer y se lo lleva. A pesar de que de repente has invertido, has gastado tiempo, ¿no?, dinero, etcétera, pero no lo has hecho o no has solicitado los permisos necesarios, ¿no?, o correspondientes que tiene que darle el Estado, y has extraído, igual, aun cuando lo hayas extraído, esto sigue siendo patrimonio de la nación. ¿Por qué? Porque lo has extraído de una forma en la que no debías, porque nadie te aprobó hacerlo. Entonces, ese tema es bien importante, ¿no? Por eso es que también a veces hay varias denuncias, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos un concesionario en una zona y viene otro, este primer concesionario puede denunciar, inclusive le puede denunciar hasta penalmente, ¿no? Y todo este tema, o sea, toda su demanda puede prosperar. Justamente lo que dice en el último párrafo, ¿no?, que los derechos para el aprovechamiento se otorgan a particulares mediante las modalidades establecidas, ¿no?, y que en cualquiera de los casos el Estado va a conservar el dominio, bueno, así como sobre los frutos, ¿no?, en tanto estos no hayan sido concedidos por algún título a los particulares, ¿no? Bueno, ya tenemos lo que es la Ley General del Ambiente. Tenemos aquí algunos principios importantes que están en la Ley General del Ambiente. Tenemos acá, por ejemplo, lo que es el principio de prevención, ¿no?, que nos habla sobre el tema de prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental. Entonces, esta parte se entiende hasta antes de la generación de un impacto, ¿no? Vamos a hacer una línea de tiempo para poder entender este tema del principio de prevención. Acá tenemos el impacto, ¿no? Hasta antes de que se genere este impacto, yo voy a hacer todas mis actividades para evitar que se genere este impacto. Pero lo que nos dice también este principio de prevención es que cuando no sea posible eliminar las causas que generen, ¿no?, esta degradación ambiental, se adoptan las medidas de mitigación, recuperación, restauración o eventual compensación que corresponda. Entonces acá ya viene lo que es la mitigación
compensación, restauración, ¿no? ¿Y por qué esto estaría dentro del principio de prevención? Porque si hablamos de prevención como que literal, yo diría solamente es esto, solamente sería esta parte, todo lo que hago para evitar, ¿no? Para prevenir que se genere el impacto. Pero en realidad el impacto va a ir aumentando con el tiempo. O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, hay un derrame de hidrocarburos? Bueno, si es un derrame puntual, ¿qué queda, no? Pero es que se sigue derramando, ¿no? El impacto va a ir aumentando. Igual, no sé, si es que tenemos un derrame puntual, yo inmediatamente tendría que tratar como que delimitar la zona, ¿no? Y evitar que el agua lo vaya arrastrando, porque voy a generar un impacto mayor. Entonces, mientras va pasando el tiempo, el impacto puede ser mayor. Entonces acá vamos a tener que puede ir aumentando. Entonces mi impacto con el tiempo va a ir aumentando. ¿Por qué vamos a ver acá un aspecto preventivo? Porque si yo detengo aquí el impacto, aquí yo mitigo, remedio, ¿no? Etcétera. Si lo detengo en este punto, ok, generé este impacto. Pero esto es lo que estoy remediando y esto de acá es lo que estoy evitando. Entonces, por eso también se entiende desde la prevención, ¿no? Porque yo voy a prevenir que este impacto aumente en el tiempo, ¿no? Todo esto de acá, que es lo que estoy evitando que suceda, va a ser lo que estoy previniendo. Entonces, por eso dentro del principio de prevención se habla de evitar el impacto y también de mitigarlo, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que este vaya aumentando en el tiempo. Entonces, por eso es que la prevención abarca las acciones antes del impacto y las acciones también después de que se haya generado un impacto. Tenemos también el principio precautorio. Este principio lo que nos dice es que cuando haya un peligro de daño o grave o irreversible, la falta de certeza absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces y eficientes para impedir la degradación del ambiente. ¿Por qué? Porque acá, en este caso, el hecho de que haya un peligro de daño grave o irreversible para el ambiente y que yo no tenga la certeza absoluta de que se va a generar un impacto negativo no debe permitir, ¿no? que yo simplemente no haga nada. ¿Por qué? Porque la idea es evitar, ¿no? Inclusive cualquier tipo de potencialidad o riesgo de impacto en el ambiente. Y acá tenemos un ejemplo muy claro, que es, tenemos una ley de moratoria de ingreso al país de organismos vivos modificados, o también conocidos como transgénicos. La idea es evitar que el ingreso de estos OVMs, ¿no? Organismos vivos modificados, al país, para evitar que se pueda generar un impacto negativo en el ambiente. ¿Cuál sería este potencial impacto que todavía no está, sobre el cual todavía no tenemos la certeza? Bueno, los OVMs, por ejemplo, en semillas, tienen una mayor resistencia a los pesticidas, a los plaguicidas, ¿no? Entonces, ¿eso qué puede generar? De hacer las semillas tan fuertes, bueno, primero lo que va a pasar es que en las zonas donde haya diversidad de flora, sean, por ejemplo, taladas, o sea, todo sacado para poder dedicarnos a un monocultivo. Entonces, estás acabando con la diversidad de la flora. Las semillas, como son tan fuertes, en algunos casos pueden como que expandir su área, o sea, por la misma semilla, ¿no? que es bien fuerte, va a agarrar otras áreas y eso también va acabando con la diversidad de la flora. Entonces, bueno, y otro aspecto ya sobre la salud de las personas, que no se sabe si es que va a generar de repente que las personas se enfermen más rápido, que sean de repente alérgicos, ¿no? O que los vuelva alérgicos a ciertos componentes, ¿no? Etcétera. O que de repente al recibir plaguicidas los acumulen, ¿no? De repente por fuera vemos que la fruta está súper bien, pero por dentro de repente ya tiene los plaguicidas acumulados. Entonces, como no se sabe qué es lo que podría pasar, en el año 2011 se da esta moratoria por el plazo de 10 años. O sea, es como que no tengo la certeza absoluta, pero tampoco es que lo voy a prohibir para siempre. Sino que yo voy a establecer un plazo de 10 años para poder investigar, ¿no? Y poder saber si es que realmente me va a causar un impacto negativo o no.
Entonces, por 10 años voy a evitar que ingrese, y ya luego de 10 años presento mi informe, y en base a eso tomo la decisión de si permitir el ingreso a nuestro país, o ya de frente ya sacar una norma permanente, ¿no? Que nos diga que ya no ingresa nada. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? En el que vemos de nuestra propia normativa, en el que se va aplicando el principio precautorio. Bueno, y tenemos dentro igual vamos a tener otros principios más, sino que quise mencionar estos dos que son como que los principales. También tenemos el principio de internalización de costos, ¿no? que está relacionado justo con este siguiente aspecto, ¿no? De la Ley General del Ambiente. ¿Qué nos dice la Ley General del Ambiente cuando se desean realizar actividades, ¿no? Operaciones? Dice que todo titular de operaciones es responsable por las emisiones, efluentes, descargas y demás impactos negativos que genere sobre el medio ambiente, la salud y los recursos naturales como consecuencia de sus actividades. Y esta responsabilidad incluye los riesgos y daños ambientales que se generen por acción o por omisión. Entonces, eso está relacionado con el principio de internalización de costos. Si tenemos, por ejemplo, una fábrica que va a generar efluentes. Estos efluentes van a tener que ser tratados en una planta y una vez que ya han sido tratados ya los puedo vertir, porque siempre y cuando cumplan, o sea, que siempre y cuando no vayan a afectar el ambiente. Ya los voy a ver. ¿Qué significa? Que si por ejemplo yo voy a vender un producto, yo voy a dedicarme a la fabricación de chompas. Entonces, esta chompa, mi costo de producción me sale a 10 soles. Y yo quiero, mi chompa la voy a vender a 20. Entonces mi ganancia es de 10. Pero, bueno, de repente eso era antes, ¿no? Pero digo, no, ahora voy a tener que utilizar, voy a tener que tratar todos mis residuos, ¿no? Porque de repente he usado diferentes químicos para poder impregnar de color en mis textiles, ¿no? Etc. Entonces, tengo que tratar el agua y eso va a incrementar en un sol, ¿no? Todo el costo de producción por prenda. Entonces ya mi ganancia ya no va a ser 10, sino, mi costo de producción ya no va a ser 10, sino que va a ser 11, ¿no? Entonces, mi ganancia también va a ser menos. Pero igual yo tengo que incorporar, ¿no? Todo este costo de tratar mis efluentes tiene que ser parte de mi costo de producción. Entonces, ese es el tema de internalización de costos. Y eso está relacionado con lo que se menciona acá, que el titular de las operaciones es responsable, ¿no? Por las emisiones, si tuvieran emisiones, por los efluentes, ¿no? Descargas, en el caso de términos y demás impactos, ¿no? Puede ser residuos, ¿no? Etc. Entonces, esta responsabilidad incluye los riesgos ambientales que se generen por acción o por omisión. Sí, ¿cómo sería un ejemplo por ejemplo? Por acción. Por acción es que yo digo, ya, mira, yo mismo, por mi propia acción, por mi propia mano, lo que voy a hacer es, voy a hacer por acá otra tubería escondida. Entonces lo que hago es, acá voy a cerrar, voy a poner acá una compuerta y voy a cerrar. Entonces ya sí cumplí, ¿no? Con construir mi planta, todo, pero yo cierro acá y todos mis efluentes se van sin tratar al río. De repente viene la autoridad de fiscalización y se da cuenta de esto y me dice, ya mira, sabes que tú has tenido toda la intención de no cumplir con la norma, porque inclusive hasta has creado, ¿no? Has construido una tubería para ir directo acá. Entonces ya me sanciona. Eso por acción. Un tema de omisión, ¿cómo sería? Yo no es que yo vaya a descargar propiamente
no es que yo propiamente vaya a decir, ah, ya voy a construir, no voy a hacer todo esto para contaminar el ambiente, ¿no? Porque no me importa, etcétera. O sea, no, sino que voy a dejar de hacer algo. ¿Cómo qué? De repente yo tenía que hacer un mantenimiento trimestral de mi planta y me olvido de hacer el mantenimiento, pasa un año que no he hecho el mantenimiento, y cuando viene la autoridad de fiscalización toman la muestra, ¿no?, de acá y dicen, oye, estás contaminando, ¿okay? Pero si está pasando por mi planta, sí, pero tu instrumento de gestión ambiental decía que cada 3 meses tenías que hacer un mantenimiento de tu planta, y como no has hecho un mantenimiento hace casi un año, ya de repente por acá hay uno de estos procesos por los cuales pasaba el agua, ya no está funcionando, entonces ya no te la limpia como debería, ¿no? Entonces tu agua de repente sale, de repente no tan sucia como cuando entra, pero igual va a generar impactos, ¿no? Porque no lo has limpiado correctamente. Entonces ahí tenemos una responsabilidad, una responsabilidad por omisión. En el tema ambiental no importa tanto la intención. No es como, por ejemplo, en un caso de, imagínense, ¿no?, del derecho penal, que una persona agarra una pistola y mata a la otra persona. O sea, ahí has estado con todo el dolo, con toda la intención de matar a alguien. Otra cosa es que yo de repente, limpiando mi arma, le disparo a alguien sin querer y esa persona muere. Entonces, es el mismo resultado, pero la intención es totalmente distinta. Entonces, al tener intenciones distintas, la sanción va a ser distinta también. En el caso ambiental, no. En el caso ambiental, no importa si tú tuviste la intención, ¿no?, al construir esta otra tubería, o si simplemente te olvidaste de hacer el mantenimiento. Igual has generado un impacto en el ambiente y la sanción va a ser la misma. La única forma en que te puedas liberar de culpa es que puedas decir que este impacto se dio por algo que no podías controlar, por un hecho de tercero, por un tema de fuerza mayor, ¿no? O sea, si que, por ejemplo, hubo un terremoto, uno no puede prever cuándo van a suceder los terremotos. O que, por ejemplo, viene una turba de personas que de repente no está de acuerdo con tu empresa, vienen y toman la planta. Toman la planta y a propósito hacen que colapse, ¿no?, y el agua sale así tal cual. Entonces, esa sería la única forma que tú puedas tratar de liberarte de culpa. Pero así no hayas tenido la intención, y contaminas, vas a ser responsable, ¿no? A menos, como les digo, que puedas decir que vas a estar libre de culpa cuando ha sido por fuerza natural, cuando ha sido por un hecho determinante de tercero, no una fuerza mayor que no podías prever. Bueno, tenemos lo que es la Política Nacional del Ambiente, que está, bueno, esto como parte, ¿no?, de los instrumentos que nos ayudan a la gestión ambiental. Habíamos mencionado que teníamos planes, pero el principal dentro de este esquema que habíamos visto era la Política Nacional del Ambiente. En la Política Nacional del Ambiente, bueno, es básicamente un conjunto de lineamientos, ¿no?, cuya finalidad, ¿no?, va a ser poder orientar la forma de actuar de todas las entidades del Estado, también o sea, de los diferentes niveles, ¿no?, nacional, regional y local. También nos va a ayudar a orientar, porque lo tienen que considerar el sector privado, la sociedad civil, ¿no?, y todos esos aspectos en materia ambiental. Dentro de los aspectos principales de la Política Nacional del Ambiente, aprobada por el Ministerio del Ambiente, vamos a tener diferentes formas de tratar a los recursos naturales cuando estemos frente a los recursos naturales renovables o no renovables, ¿no? Cuando estemos frente a los recursos naturales renovables, la idea es poder garantizar el mantenimiento de las especies, ¿no? Y esto como que el aprovechamiento no puede ser tal que impida, ¿no?, la reproducción de dichos recursos, ya sean animales o vegetales. ¿Qué significa esto? Que si voy a, por ejemplo, usar recursos vegetales,
digamos, en una concesión forestal, ¿no? Voy a estar talando. No es que me dan la concesión forestal, no es que me den la concesión forestal y voy a talar todo, sino que hay un plan, ¿no? Ahora vamos a dividir por áreas. Algo así. Primero voy a talar esta área, después ya paso acá, a esta segunda área. Cuando he pasado esta segunda, lo que tengo que hacer es sembrar acá, en esta primera. Y luego voy acá así, ¿no? Y voy a sembrar, y así, 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 para evitar, ¿no?, agotar el recurso, sino que poder permitir la reproducción del recurso. Igual con el tema de animales. Si vemos el tema de pesca, tenemos, por ejemplo, nos van a dar, bueno, este es mi pez, nos van a dar una talla. Digamos, yo quiero pescar anchoveta, ya, ok. Por ejemplo, no vas a pescar las que midan de 25 centímetros a más y que tengan un peso, no sé, de 3 kilos, 2 kilos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que la anchoveta de esas medidas es una especie adulta. Si empiezo a encontrar también unas pequeñitas y ya no encuentro las grandes, ¿es por qué? Porque ya agoté los especímenes adultos. Entonces solamente me quedan los pequeños, pero no significa que los voy a pescar hasta agotarlos, sino que tengo que dejar de pescar. Ahí que es cuando se declara la veda. ¿Para qué? Para permitir, ¿no?, la reproducción, o sea, que estos se reproduzcan, que crezcan, ¿no?, y poder garantizar el recurso, ¿no?, en el tiempo. Entonces, hacia eso va, ¿no? O sea, puedes utilizar el recurso renovable, sí, pero igual no evita, o úsalo de tal forma que puedas permitir su regeneración. Igual, y bueno, con el tema de los recursos no renovables, la idea es poder, sí, los puedes aprovechar, pero de tal manera que se pueda garantizar la recuperación del ambiente. En el caso que se pueda, se menciona su posible regeneración, ¿no? Pero, bueno, ya, si son no renovables no se van a regenerar. Pero se dice aprovechar de estas maneras que se garantice la depuración y recuperación del ambiente. Un ejemplo puede ser el tema de hidrocarburos, ¿no?, que son recursos no renovables, porque, bueno, o sea, podrías entenderlos como renovables porque pasan millones y millones de años, ¿no?, para que vuelvan a generarse. Pero en el corto plazo vamos a entender que no son renovables. Entonces, si acá está el hidrocarburo, yo voy a construir mi pozo petrolero para poder sacarlo, ¿no? Pero no significa que, ya, ok, lo saqué y después me voy y dejo esto abierto, ¿no?, que se impacte el ambiente, me da igual. O sea, no, la idea es, ok, puedes utilizarlo, pero utilízalo de tal forma que me puedas garantizar también la recuperación del ambiente. ¿Qué significa esto? Que una vez que yo me vaya, ya tengo que clausurar este pozo, lo cierro, trato de dejar todo como lo había encontrado, ¿no?, con sus arbolitos, sus plantitas, etc. Entonces, hacia ese lado, ¿no?, el tema de la Política Nacional del Ambiente. Y tenemos también, y acá tenemos también los objetivos específicos, ¿no?, que los establece o que persigue la Política Nacional del Ambiente. Primero nos habla que vamos a tener que conservar y aprovechar sosteniblemente los recursos naturales, ¿no? Nuevamente tenemos el concepto de desarrollo sostenible. Puedes utilizarlo, sí, pero dejas también para las generaciones futuras, ¿no? No solamente para que tengan acceso, sino también para que puedan satisfacer sus necesidades. O sea, yo puedo satisfacer mis necesidades actuales, pero también hay que dejar la cantidad de recursos no solamente para que lo conozcan, para que conozcan el recurso, ¿no?, sino para que puedan utilizarlo, ¿no?, y satisfacer sus necesidades. Asegurar una calidad ambiental compatible con la salud y desarrollo integral de las personas. O sea, puedes hacer empresa, pero cuando vayas a cerrar, ¿no?, tienes que dejarlo de tal forma que, o sea, de una forma parecida, ¿no?, a como lo encontraste. Igual, cuando realizas tus actividades, tienes que considerar, ¿no?, el impacto que puedas generar en el ambiente y por ende en las personas, ¿no? Entonces vas a tener que tomar las medidas necesarias, vas a tener que establecer tus estrategias necesarias, ¿no?, para evitar generar un impacto en las personas.
Tenemos alcanzar un alto grado de conciencia y ciudadanía ambiental y consolidar la gobernanza ambiental y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con esto fortaleciendo, ¿no?, las instituciones. Alcanzar un alto grado de conciencia y ciudadanía ambiental a través de la educación ambiental, lograr el desarrollo coeficiente y competitivo de los sectores públicos y privados del país. Y tenemos también lo que es el Plan Nacional de Acción Ambiental, el PLANA, que fue diseñado en el 2011 y cuya meta de cumplimiento ya se tiene que realizar hasta el año 2021. Dentro de estas metas tenemos, por ejemplo, la de implementar, la 7.2, que es implementar la coeficiencia en el sector público y promoverla en el sector privado. Vamos a ver, en el aspecto del gobierno, ¿no? O sea, las entidades públicas tienen que implementarlo, y en el sector privado no se les va a poder obligar, pero sí se va a promover, ¿no? O sea, darles a conocer, ¿no?, los beneficios. Y esto, por ejemplo, se viene dando ya en distintas instituciones. Por ejemplo, ¿no?, los documentos internos, que son generalmente memos, ¿no?, informes, se elaboran en su versión en Word, se pasan a un PDF, se le pasa al jefe o al director, él lo aprueba y lo deriva a otra área a través de un sistema. O sea, ya no es necesario imprimir papel. Igual hay convenios entre instituciones, ¿no?, para enviarse oficios de esa forma. Por ejemplo, el OEFA y el Ministerio de la Producción tienen uno de esos convenios en el que el oficio que de repente OEFA quiere enviar a Produce ya no se lo tiene que llevar en físico, ¿no?, sino que simplemente se lo envía a través del sistema, ¿no?, que es todo en línea. Entonces, de esa forma, no solamente evitas la impresión, sino que también evitas el gasto en movilidad. Y lo que haces es disminuir tu huella de carbono, ¿no? O sea, vas disminuyendo la emisión de CO2, porque de repente para trasladarte puedes ir en moto, en auto, ¿no?, etc. Y bueno, eso sería en general, ¿no?, el marco de la política nacional del ambiente. Tenemos acá, en general, ¿no?, lo que hemos visto, la constitución política, ¿no?, de nuestro país, en la que se encuentran también las normas de tratados de rango constitucional, como los tratados internacionales. Tenemos lineamientos básicos de las políticas públicas, ¿no? Tenemos la Ley General del Ambiente, hemos visto algunos de sus principios. Bueno, el Ministerio del Ambiente, que está a cargo, ¿no?, del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y bueno, esto está rayado, nuestros acuerdos internacionales. Tenemos también acuerdos nacionales, tenemos la Política Nacional del Ambiente, ¿no?, que son los lineamientos, directrices para el actuar, ¿no?, del Estado y también de la sociedad civil, del sector privado, ¿no?, el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Agenda Nacional de Acción Ambiental. Y bueno, entonces lo que nos tocaría ver sería ya, o aterrizar, ¿no?, un poco más sobre el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y aquí tenemos que, bueno, lo que tiene a su cargo este sistema es la integración funcional y territorial, ¿no?, de lo que son políticas, normas, los instrumentos de gestión, justamente para la gestión ambiental, también de las funciones públicas, y bueno, también las relaciones de coordinación entre las instituciones del Estado y la sociedad civil y todo esto en materia ambiental. Este sistema va a funcionar sobre la base, ¿no?, de instituciones estatales. Tenemos órganos, oficinas de distintos ministerios, ¿no?, organismos públicos. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, dentro del Ministerio de Energía y Minas, pero dentro del Ministerio de Energía y Minas tenemos diferentes direcciones, ¿no? Hay algunas direcciones que van a ver el tema de aprobación de unos instrumentos de gestión ambiental, la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso se menciona, no solamente la institución en general, sino también los órganos y oficinas, organismos públicos descentralizados, instituciones públicas a nivel nacional, regional y local, que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente, ¿no?, y también los recursos naturales. Y bueno, no solamente eso como parte del sistema nacional, sino también los sistemas regionales, los que están en los gobiernos regionales, y los sistemas locales de gestión ambiental, ¿no?, que son ya las municipalidades,
Y esto además contando con la participación de lo que es el sector privado y también de la sociedad civil. Si lo vemos desde un punto de vista territorial, a este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, vamos a ver que tiene una... la finalidad, ¿no?, del ámbito, o de establecer, ¿no?, un ámbito territorial en el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es poder tomar acciones coordinadas, ¿no?, dentro de esos tres sistemas, que va a ser el nacional, el regional y el ambiental. Bueno, y también que de esta forma se pueda contribuir, ¿no?, al aprovechamiento sostenible y también a la conservación de los recursos naturales. Vamos a ver... vamos a tener entidades que van a ser descentralizadas y entidades que van a ser desconcentradas. Y para eso es importante tener en cuenta estos conceptos. Por ejemplo, en el tema de la descentralización, la autoridad central transfiere la función a organismos descentralizados. Por ejemplo, en materia de supervisión ambiental en minería, teníamos al Ministerio de Energía y Minas, que era quien supervisaba de la supervisión ambiental a gran y mediana minería y a los pequeños productores mineros y productores mineros artesanales. O sea, en estos dos estratos se divide la minería: gran y mediana y mineros y artesanales. Perdón, pequeños y artesanales. Con el tiempo, esta función de supervisión ambiental a la gran y mediana minería es transferida a los INARMIN. Que posteriormente se la transfiere al OEF. Y esta función de supervisión ambiental a los pequeños productores mineros y a los artesanales, o sea, si vemos acá, esto se queda en lo que es el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque OSINERMIN y OEFA son organismos, ¿no?, entonces, que van a operar a nivel nacional. Pero este tema de pequeño productor minero y productor minero artesanal le es transferido a los gobiernos regionales para su supervisión. A cada uno de los gobiernos regionales. Entonces esto cambia de sistema. De estar en el gobierno nacional pasa al sistema regional de gestión ambiental. Entonces acá tenemos la autoridad central transfiere la función a este organismo, ¿no? Se lo transfiere al gobierno regional. Entonces ya el minero no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno regional, ¿no? Cada gobierno regional se va a ir organizando de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a su personal, ¿no?, de acuerdo a cómo ellos prioricen. Y en el tema de la desconcentración, tenemos, por ejemplo, al OEFA. Tenemos acá OEFA, nuestra sede de Lima. Pero OEFA no está solamente en Lima. Vamos a encontrar a OEFA en distintas regiones, ¿no? Vamos a ver la sede de, por ejemplo, en Pasco. Vamos a ver su sede en Ucayali, etc. ¿Qué significa? Bueno, acá tenemos el OEFA de Ucayali, por ejemplo. ¿Qué pasa si acá se enteran de alguna emergencia ambiental, un aspecto ambiental en el que ha habido, que se tiene que hacer una sanción? No es que el OEFA o Ucayali vaya a sancionar, ¿no?, con una resolución de OEFA-Ucayali sanciona, ¿no?, a tal, sino que esto se comunica al OEFA Lima. Y este OEFA Lima es el que sanciona. ¿Por qué?
porque esta es una oficina desconcentrada del OEF. ¿Qué significa? Que la autoridad central ejerce sus funciones a través de los órganos ubicados fuera de la sede central, que es justamente el caso de OEF. ¿No? Va a tener presencia en todas las regiones, pero no es que haya transferido sus funciones a estas oficinas desconcentradas, sino que estas desconcentradas le van a reportar todo a esta sede de OEPA Lima, que es la sede principal. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Pero igual es importante considerarlo para cuando estamos viendo, ¿no? el tema territorial del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y bueno, tenemos... quería hacerles una consulta. ¿Les parece si continuamos o hacemos una pausa de unos 10 minutos? ¿Sí? ¿Pausa? Ya, ok. 10 minutos y ya continuamos.